Esta mañana vamos a hablar acerca de la crisis final y la razón por la cual estoy hablando de esto es en base a una serie de preguntas que me han hecho en cuanto a algunos sermones que están en el internet. Específicamente el sermón que habla acerca de las 7 plagas postreras. En ese sermón algunas personas me han escrito, varias personas me han escrito, para que vean que sí leo los emails, pero no los puedo contestar obviamente. Así que lo voy a contestar a través de un sermón. Entonces ellos me preguntan una serie de cosas en cuanto al tiempo de angustia. Hay como que no les queda bien claro el asunto de la crisis final. Y esta mañana yo les quiero hablar sobre la crisis final, algunos asuntos que no están bien aclarados. De paso, si alguien quiere entender un poco más acerca de este tema, buscan en internet, de hecho ahí en la página de Noé Portillo, ahí está, también incluso creo en la página mía ahí está el sermón, las 7 plagas postreras. Lo pueden ver completo y en ese hablamos ya del tiempo del fin específicamente. Y lo que no está aclarado allí lo vamos a aclarar obviamente durante este tema. En 1 Corintios 10:13 hay una promesa para todos nosotros. La promesa dice: no os ha tomado tentación sin humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que nos va a dar juntamente con la tentación la salida, para que podamos, ¿qué cosa? Aguantar. Entonces tenemos una promesa de parte de Dios que cualquier tentación, cualquier situación, cualquier prueba que venga a nuestra vida, nunca va a rebasar las capacidades que nosotros tenemos. Dios sabe cuáles son nuestras capacidades. A veces nos sorprendemos cuando vemos a alguna persona que sufre en esta tierra y a veces nos preguntamos si esa persona realmente merece. Ningún ser humano merece estar sufriendo, déjeme explicárselo de esa manera. Sin embargo, Dios, si permite que ese tipo de sufrimiento venga a tu vida, es porque Él considera que tú puedes aguantarlo. Entonces Dios es fiel, no te va a dejar ser tentado más de lo que puedes soportar. Ahora recuerden también lo que dice Romanos 8:28, que a los que a Dios aman, todas las cosas finalmente le resultan en una, bendición. Ese está mejor, ¿verdad? Porque parece que ese micrófono ya está a punto de jubilarse, pero bueno. Iniciamos el tema con una cita de la hermana White, que muchos de nosotros conocemos, se encuentra en el Servicio Cristiano, página 52, fue escrita en 1893, la hermana White dice: una solemne declaración, la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20, no dice uno, dice ni uno, o sea, ni siquiera se completa uno de cada 20, de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se encuentra preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común. Ni uno de cada 20 es muy poquitos. Dios es amor, Dios es misericordia, Él ve hacia el futuro y ve lo que está a punto de ocurrir, las cosas que van a venir sobre nosotros y sabe que no estamos listos. Sabe que no estamos preparados, ni siquiera cerca. Ve que hay muy pocos de nosotros que realmente tienen interés en prepararse para los eventos que están delante de nosotros. Muchos de nosotros somos indolentes en el sentido de que estamos esperando cosas en el futuro para empezar a prepararnos. Y no nos damos cuenta que la preparación es ya, es hoy, en este mismo momento. En Evento de los Últimos Días, página 258, también se puede encontrar en El Conflicto de los Siglos, página 679, hay una cita en lo que la hermana White dice: el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia, dice ella, que hoy por hoy no poseemos, y la razón por la cual no lo poseemos es debido a la indolencia. Sucede, dice, muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero dice, no es el caso respecto a la crisis que nos espera. Y luego expresa más: la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Y esto ya es devastador, porque yo me considero una persona que tiene mucha imaginación. Y cuando yo trato de imaginarme las cosas del futuro, me da miedo las mismas cosas que me imagino. Y dice ahí que la imaginación más fecunda, que yo no creo que tenga la imaginación más fecunda, no alcanza a darse cuenta de lo que viene en el futuro. Y entonces digo que la cosa está bastante fuerte. No tenemos esa preparación. Es posible que ninguno de los que estamos aquí en la iglesia la tengamos. Y la pregunta es entonces, ¿qué estamos esperando? El tiempo de
angustia, vamos a llamarlo así, es un paquete. El tiempo del fin es un paquete de eventos. Entendamos, es como este puño, yo lo cierro, está cerrado, pero una vez que se destapa no se puede detener. Comenzamos con un dedo y continuamos con los otros hasta terminar en la venida de Cristo. Una vez que los eventos del fin inician, no se pueden detener, no se pueden detener. Y aquí es donde empiezan las confusiones, porque cuando hablamos del tiempo de angustia o la crisis final, debemos dividirla en dos periodos. ¿Qué dije? ¿En dos qué? Dos periodos de tiempo. Ahora, cada periodo de tiempo tiene sus dificultades y tiene sus pruebas y tiene las cosas específicas en cuanto a la iglesia. Lo vamos a dividir en lo que yo llamo el tiempo de angustia previo, es el primer paquete. El primer paquete, una vez que empieza el tiempo de angustia previo, ese termina ya hasta la venida de Cristo. Y dentro del paquete está lo que llamamos el gran tiempo de angustia. El tiempo de angustia previo, si nosotros lo vemos de acuerdo a San Mateo 24, que es el capítulo profético del Señor Jesús, lo podemos encontrar también en Daniel. Daniel 11 es específico acerca de eso. También lo podemos encontrar en Apocalipsis. Pero yo creo que San Mateo 24 es el que es más específico y un poco más claro. Claro, cuando ya conoces bien, tienes el esquema bien establecido en tu mente, al ubicarlo obviamente en Apocalipsis y en Daniel, puedes obtener más información. Y también utilizando a Ezequiel y utilizando a Jeremías, a Isaías, si ya tienes bien el esquema, esas partes de esos diferentes profetas te hacen abundar más al respecto. Pero bueno, San Mateo 24 es el que lo divide un poquito mejor. El Señor Jesús nos revela, este tiempo de angustia previo comienza en el versículo 8, San Mateo 24, 8. Y el tiempo de angustia previo se extiende hasta el versículo 20. Todos esos versículos, del 8 hasta el 20 de San Mateo 24, forman parte del paquete del tiempo de angustia previo. Previo quiere decir al fin de la gracia. Este tiempo de angustia ocurre antes de que se acabe la gracia. Todavía no se ha acabado la gracia, todavía se puede salvar el que quiera, todavía pueden recibir el sello de Dios, todavía Jesús está intercediendo en el cielo, pero es un tiempo de angustia, vamos a llamarle así, pequeño tiempo de angustia, no porque dure poco tiempo, sino porque no es tan intenso como el otro tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia previo, a mí en lo particular me da más miedo que el otro, no sé por qué, a lo mejor me debería dar más miedo el otro, pero en mi forma, en mi mente, me da más miedo porque en este pequeño tiempo de angustia sí va a haber mártires y va a haber muchos mártires, y puedo estar incluido yo en el paquete. Y puedes estar incluido tú y cualquiera de los que nos están escuchando, cualquier miembro de iglesia puede estar incluido en este paquete. Es un periodo de tiempo en el que todo el mundo va a perseguir al pueblo de Dios. Esta persecución ocurre antes de que se acabe la gracia y muchos adventistas del séptimo día, pastores y miembros laicos van a ser asesinados y van a ser muertos. ¿Ok? Ese pequeño tiempo de angustia, le llamamos pequeño tiempo de angustia porque, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, no es tan terrible como el otro. Pero para mí ya me parece bastante terrible, en el que ya podamos encontrar personas que mueren. Una vez que se acaba el tiempo de gracia, comienza lo que llamamos el gran tiempo de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. Ese gran tiempo de angustia, la única ventaja que tiene sobre el otro tiempo de angustia es que nadie se va a morir del pueblo de Dios. Ningún hijo de Dios que sea verdaderamente su hijo va a ser tocado físicamente. Los ángeles los van a defender como un ejército cuidando a un solo soldado. Eso quiero que quede bien claro. Por eso yo le tengo más miedo al primer tiempo de angustia, porque en ese tiempo de angustia va a haber muchos muertos y muchos torturados y cosas horribles van a ocurrir. Dice que todas las cosas de las cuales nos horrorizamos que cometieron durante la Edad Media, la Inquisición y las cosas que han ocurrido en el pasado, dice, serán más que repetidas. Y estamos hablando de un pequeño tiempo.
Y ese pequeño tiempo no es tan pequeño como nosotros nos imaginamos. Y aquí quiero decir algo que no lo puedo probar en este momento, tendría que mostrártelo más. Pero estamos hablando de años. Esto no es cuestión de meses. Estos son años. Va a ocurrir en un periodo de tiempo de años. O sea, no estamos hablando de un corto periodo de meses. No, no, no. Si ustedes buscan las profecías se van a dar cuenta que realmente estamos hablando de un periodo de tiempo de años. Pero bueno, si ustedes se van a San Mateo 24:8, ahí comienza. El Señor Jesús dice, os entregarán a tribulación y os matarán, como les digo, seréis aborrecidos por todas las naciones. Esto va a ser a nivel mundial. Muchos tropezarán, entonces entregarán unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, por eso lo puse en verde, el amor de muchos, ¿cómo va a estar? ¿Cuál va a ser la condición? Y ahí estamos tú y yo. Porque la maldad se ha multiplicado, este evento nos encuentra a ti y a mí no preparados. Ni uno de cada 20, dice la hermana White, se encuentra listo ya. Y eso que en sus tiempos la maldad no estaba tan aumentada como está hoy. La maldad ha aumentado en gran manera y tú y yo estamos bien fríos. O sea, este evento que viene nos encuentra fríos. No estamos listos, no estamos preparados. Por ahí dice que la multiplicación de la maldad de ese periodo hace que los descuidados que somos tú y yo no estemos preparados. Pero entonces viene la promesa, pero el que persevere a través de la frialdad y a través de la multiplicación de la maldad, la persona que pase por este periodo, esa persona que va a pasar con él, ese se va a salvar. Allí es derramada la lluvia tardía. Esta persecución le permite a Dios provocar un zarandeo, una purificación en el pueblo de Dios, y como resultado, una vez que es derramada la lluvia tardía, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Viene entonces la publicación de la ley dominical en el versículo 15. Noten que en el calendario del Señor Jesús, la ley dominical es publicada después de la predicación del evangelio en todo el mundo, después de que ya se acabó la predicación, después de que ya hubo una persecución mundial y que permitió que hubo un zarandeo, ahí es publicada la ley dominical. La ley dominical nada más sirve para que salgas corriendo. El Señor Jesús dice, el que esté en la azotea, el que esté en Judea, huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar de su casa. Es el tiempo para huir. El versículo 19, ay de las que estén encintas, las que estén cría en aquellos días, orad, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. ¿Por qué? Porque entonces se va a acabar la gracia, y una vez que se acaba la gracia, comienza la segunda parte de la crisis. Y esta segunda parte le llamamos el gran tiempo de angustia. Si el anterior ya fue terrible, este es todavía más grande. Por eso este se le llama el gran tiempo de angustia, y se le llama el tiempo de angustia de Jacob. El pueblo de Dios no va a ser tocado, ya ningún hijo de Dios se va a morir. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de mártires, ya nadie se puede salvar. El Señor Jesús deja de interceder en el cielo y automáticamente ya no hay espacio para que se salve nadie más. Pero lo que va a ocurrir en la tierra va a ser tan terrible. La Biblia lo describe, porque habrá entonces una, ¿qué cosa? Grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá otra como esa. Y si aquellos días no se acortaran, no se salvaría nadie. Es decir, la tierra va a ser visitada por una serie de eventos, la Biblia le llama las plagas, aunque las plagas tienen un propósito distinto. Va a haber una serie de eventos de destrucción sobre la tierra, sistemáticos, que van a dejar el planeta inhabitable. Y Dios va a tener que intervenir, porque si no interviene, no se salva nadie. Es decir, la hecatombe va a llegar a niveles en los que la vida va a ser incapaz de subsistir en este planeta. Por eso dice allí, no va a ser viable. Cuando no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría, sino que por causa de los escogidos, que ya estaban obviamente señalados, aquellos días se van a acortar. En el calendario de Dios pueden ser 6 o 7 años, pero tal vez en la misericordia del Señor los puede reducir a 3, no sé.
o tal vez a menos, y Dios nos diera la gracia de que fuera menos tiempo. Porque entre más tiempo es mucho más difícil. Y el asunto es que tenemos que entender que Dios nos hace una promesa. Esta promesa persiste aún en esta crisis. La promesa es que las tentaciones y las pruebas van a ser, ¿qué cosa? Humanas. No van a ser divinas, van a ser humanas. Fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podéis llevar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué cosa? Aguantar, es la promesa. Pero sí necesitamos tener una fe que hoy por hoy no poseemos, por causa de nuestra indolencia. Cuando tú ves el libro de Apocalipsis capítulo 14, al hablarte acerca de los salvos, los que guardan los mandamientos de Dios, no solamente guardan los mandamientos de Dios, tienen otra característica muy importante. La paciencia de los santos, eso quiere decir que tienen paciencia como Job en medio de las pruebas, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen algo muy importante. ¿Qué tienen? La fe de Jesús. Tienen que tener una fe similar a la de ¿quién? A la de Jesús. Una fe que los hizo mantenerse solos en medio de las condiciones más terribles. Una fe que lo permitió caminar sobre el agua. Una fe que le permitía hacer milagros. Una fe que le permitía soportar el hambre, el cansancio y la demora. Una fe que lo mantuvo solo ante todas las huestes de Satanás en medio de las crisis del tiempo de la crucifixión. Esa fe no la tenemos tú y yo, porque la maldad se ha multiplicado y por nuestra indolencia. Por nuestra indolencia. Pero la podemos tener. Por eso es que el Señor nos dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, que el Señor Jesús desea o espera con un deseo anhelante la manifestación de ¿qué? De sí mismo en su iglesia. Cuando tú y yo tengamos la fe de Jesús, estamos listos para enfrentar la crisis. No hemos llegado a la altura de poder enfrentar la crisis. Y estamos muy tranquilos. Por eso es que Dios va a permitir que venga una crisis previa, un pequeño tiempo de angustia que nos va a capacitar. Mira lo que dice aquí. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús va a venir cuando alguna de las medidas se complete. Realmente, el Señor Jesús ya podría iniciar el paquete, este paquete del tiempo del fin, que tiene que ser abierto antes de que Él venga, ya lo podríamos abrir si quisiéramos mañana, y Jesús vendría más pronto. Pero no lo vamos a abrir porque no estamos listos. Entonces Él está esperando que su iglesia esté lista. Lo que a mí me aterra es que la iglesia nunca va a estar lista. Entonces hay otro segundo motivo por el cual se va a abrir el paquete, y el otro segundo motivo es el mundo que nos rodea. Cuando el mundo que nos rodea dé la medida de rebelión en contra de Dios, el paquete se va a abrir, estemos tú y yo preparados o no. Y eso es lo que me aterra, que yo creo que porque tú y yo no estamos preparados se va a abrir, porque el mundo va a llegar al límite. Y entonces cuando el paquete se abra, comienzan los eventos, estemos tú y yo listos o no. El punto es que como cristianos tenemos la oportunidad de apresurarlo, pero evidentemente no lo vamos a hacer. El otro día estaba leyendo un libro nuevo, de esos nuevos libros que sacan los compiladores del Ellen G. White. Muchas personas critican a la iglesia porque siguen saliendo estos libros. Déjame hablarte un poquito acerca de esas razones. Muchas de las cosas que se escriben posteriormente a la muerte de la hermana White son producto de cartas que han sido recuperadas. Recuerden que la hermana White escribió algunas cosas y otras son cartas que mandó a familias, y muchas de esas personas tienen ahí las cartas y no las comparten hasta que pasa un buen tiempo o mueren las personas que estaban involucradas y esas cartas regresan. Entonces los compiladores las reúnen y las ponen por temas y publican algún libro extra, algún libro nuevo, o las agregan a algunos de los libros antiguos en compendios.
Este libro es uno de los libros nuevos de la hermana White que se llama Reavivamientos Modernos, y lo puedes encontrar en la página 56. Hay algo que la hermana White dice que yo lo entendía sin haberla leído a ella, simple y sencillamente porque así te lo revela el Señor. No lo puedes encontrar en la Biblia algo que diga así, pero una vez que lo leí me gustó mucho la forma en la que ella lo expresó y te lo voy a leer. Ella dice: nadie que pretenda santidad es realmente, dice, santo. O sea que no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. O sea, nadie que realmente pretenda la santidad es realmente, ¿qué cosa? Santo. Los que son registrados como santos, dice, en los libros del cielo, no son conscientes de este hecho. No somos conscientes. Si alguien es realmente santo, ni cuenta se da que Dios lo considera santo. Y luego dice: y son los últimos en jactarse de su propia, ¿qué dice? Bondad. Los últimos en jactarse. Ninguno de los profetas, dice, apóstoles jamás profesó santidad. Ni siquiera Daniel, ni Pablo o Juan. Los justos nunca tienen semejante pretensión. Nunca. Cuanto más se parezcan a Cristo, en realidad más lamentarán su desemejanza con Él, porque sus conciencias son sensitivas y consideran el pecado más como Dios lo mira. Interesante. O sea que si te empiezas a ver, dices: oye, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Qué bueno que no soy como aquel hermano. Hombre, ese hermano sí está molado. Creo que necesitas analizar una vez más. Porque la verdadera santidad te hace sentirte al revés, te hace sentirte más indigno y más pecador que los demás. Así que una vez que ustedes entienden eso, espero que estés temblando, porque realmente no estamos cerca del Señor para nada. Por eso Dios va a permitir este corto periodo de tiempo. Al empezar, dice, el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Entendamos este tiempo de angustia como el previo. Todavía no se acaba la gracia. Fue cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al momento cuando comienzan a caer las plagas. Ese es el tiempo de angustia de Jacob, las plagas. Sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes que caigan. Lo que nosotros le llamamos hoy el tiempo de angustia previo. Dice: mientras que Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía. ¿Cuándo? Cuando empieza la persecución de la que te estoy hablando, o el refrigerio de la presencia del Señor, para dar el poder a la voz del fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Porque tú y yo, por la indolencia y por el aumento de la maldad, no hemos llegado a la estatura de Cristo. Dios va a permitir el tiempo de angustia previo, la persecución de la que estoy hablando. ¿Se podría evitar la persecución? Sí. Si nosotros nos preparáramos y llegáramos a la semejanza de Cristo sin la persecución, Dios no tendría que traer la persecución, así como no trajo la destrucción sobre Nínive en su momento. Dios podría perdonarnos esta persecución mundial. Pero como no lo vamos a hacer, y no es que sea ave de mal agüero, sino porque me conozco a mí mismo y conozco a mi gente, porque no lo vamos a hacer, entonces Dios va a tener que permitir que venga esta persecución, y esta persecución nos va a preparar para la otra, para que lleguemos al nivel de la estatura de Cristo Jesús. Porque si no estás al nivel de la fe de Jesús, no la vas a hacer. Si no tienes la fe de Jesús, no vas a poder caminar sobre el agua. Y parte de las pruebas requieren que puedas caminar sobre el agua. O sea, no es literal, es una ilustración. Me estoy refiriendo a tener una fe como la de Jesús, a hacer cosas similares a las que Jesús hacía, porque la confianza que tenía Jesús era de un nivel superior que Pedro ni ninguno de los discípulos tenía. Así que el Señor tiene que permitir que eso ocurra. Además va a ocurrir lo que nosotros llamamos el sellamiento.
El sellamiento es una fijación en la verdad, una fijación en la mente que incapacita a la persona para ser engañada, vamos a decirlo así. La persona finalmente, el que es justo, sea justo todavía, el que sea injusto todavía. Y entonces comienza lo que en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, la hermana White dice: precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y entonces comienza el gran tiempo de angustia. ¿Qué cosa es el gran tiempo de angustia? Hambre, pestilencia, espada, nación contra nación, y el mundo entero entró en ¿qué? Confusión. Comienza lo que llamamos el gran tiempo de angustia, o el tiempo de angustia de Jacob. En ese tiempo comienzan a caer las plagas, que son las copas de la ira de Dios. Las plagas, mira cómo lo describe Lucas 21, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del terror y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. En esa misma época, gracias al Señor, el Señor va a intervenir y va a venir por nosotros, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con potestad y grande majestad. Cuando estas cosas comenzaran a hacerse, mirad, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Si esos días no fueran acortados, si Jesús no viene, nadie se salvaría. Yo creo que de los profetas, el que mejor describe el tiempo de angustia de Jacob o las plagas es Ezequiel. En unos cuantos versículos, Ezequiel te describe bastante bien lo que va a ocurrir en un año aproximadamente. De acuerdo a Ezequiel, la primer plaga que va a venir a la tierra va a ser una enfermedad. Los distintos profetas, por ejemplo Isaías o Jeremías, abundan un poco más en cuanto a esa plaga. Apocalipsis también nos dice que la primer plaga es una plaga mala y dañosa. O sea, una enfermedad. En palabras de Jeremías, esa enfermedad es una enfermedad que va a ser muy dolorosa y que los seres humanos no los van a sepultar, de acuerdo a Jeremías. No sé por qué, pero no los van a sepultar. La cosa es, de acuerdo a Ezequiel, es una tercera parte de los habitantes de la tierra. De acuerdo a Ezequiel, en esta primer plaga se muere una tercera parte de los seres humanos. Una tercera parte de los habitantes de la tierra equivale en este momento a 2.800 millones de seres humanos. Nada más en la primer plaga. 2.800 millones de seres humanos. ¿Y en dónde se van a morir? En todo el planeta. Esto va a ser una plaga mundial. Al morirse esta cantidad de personas, la segunda plaga es una guerra. Ya vieron que la hermana White dice que iba a haber espada y nación contra nación se iban a levantar. De acuerdo a Ezequiel, otra tercera parte va a ser consumida por cuchillo. O sea, se van a matar a través de cuchillo otra tercera parte de los seres humanos. Eso quiere decir otros 2.800 millones de seres humanos. Cuando 5.000 millones de seres humanos estén muertos de las primeras 2 plagas, estamos hablando de la primera fue por la enfermedad y la segunda fue porque se agarraron. Hubo guerra. Y como las armas de hoy son altamente contaminantes, estamos hablando de armas atómicas y de todo tipo de armas que tenemos hoy, la tierra va a quedar inservible y va a quedar contaminada. El resto de los 2.800 millones de seres humanos que queden vivos se van a dedicar a cazarse unos a otros y a tratar de sobrevivir con lo que quede en este planeta. Por eso Ezequiel lo describe que a esas personas, esa tercera parte que quede, los va a esparcir ¿a dónde? A todos los vientos. Esas personas van a andar buscando qué comer a lo largo y ancho del planeta. Cuando te presenta la misma idea Jeremías o Isaías dice, el enseñoreador sobre el que se enseñorea. Eso quiere decir, la ley del más fuerte, es la ley de la jungla en ese momento.
Sobrevive el más fuerte. El más fuerte se enseñorea sobre el que se enseñoreaba. O sea, una persona viene y mata a alguien para comérselo, entonces alguien viene y ve lo que tiene que comer y lo mata a él y se come lo que tenía él y también se lo come a él. O sea, es la ley del más fuerte. Esa es la época que la Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob, o la época de las plagas, la crisis cual nunca ha habido sobre la tierra. Y recuerden que la tierra ya le quedan unos pocos meses, la tierra está a punto de ser destruida totalmente. Por eso se dice: cuando arrojaré sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré vosotros el arrimo de pan. Enviaré pues a vosotros hambre, malas bestias que te destruyan, pestilencia y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti cuchillo, yo he hablado. Y es ahí donde ocurren las cosas, que los padres se comen a los hijos, etcétera, etcétera. Todo eso es la época de la que estamos hablando. Por eso dice la hermana White, en el conflicto de los siglos, página 679, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe que sea capaz de soportar, ¿qué cosa? El cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Dios nos ha concedido este tiempo de gracia, este tiempo que tenemos, para prepararnos para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferran a las promesas de Dios como lo hizo, etcétera, etcétera. Lo verde, los que no están dispuestos a negarse a sí mismos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy hay que aprender a negarnos a nosotros mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición. No lo conseguirán. ¿Orar cuánto? Mucho y con empeño, a negarse a sí mismos para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardasen alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia. Fíjate qué cosas son el tiempo de angustia: guerra, ¿qué más? Hambre y ¿qué? ¿No fue lo que dijo también Ezequiel? La peste, la guerra y el hambre. Por eso dice ahí: manos violentas se los van a arrebatar y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos están, ¿qué cosa? Aseguradas en aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó Elías, o haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los israelitas. Ahora, si abundamos más en cuanto a las promesas en ese tiempo, ¿en qué consiste el menú de lo que Dios nos va a dar durante el tiempo de angustia? Bueno, de acuerdo a lo que dice la hermana White, vi que nos espera un tiempo de angustia cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir ¿de qué? De pizzas y hamburguesas, de taquitos y enchiladas, de cabrito asado y con tortillas de harina, de espagueti, no. Compadre, pan y agua. A lo mejor tortillas y agua, nada más. Pero bueno, dice ahí, pan y agua, nada más, pan y agua. A vivir de pan y agua. En el tiempo de angustia nadie trabajará con sus manos, sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá ¿de qué? Pero quiero que entiendas más. Cuando ella dice que tenemos que tener una fe capaz de soportar, fíjate bien, el hambre, el cansancio y la demora, es porque vamos a tener hambre. Una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Vamos a estar cansados y vamos a sentir que se está tardando, porque este evento no dura un mes, 2 meses. No, te digo que estamos hablando de años. Ahora, ¿en qué términos de hambre? Porque ella dice que vamos a tener, mira, esta cita es todavía más elocuente. El tiempo de angustia está ante nosotros, y entonces una severa necesidad requerirá que el pueblo de Dios se niegue a ¿qué? Y coma, fíjate, meramente lo suficiente para sostener la vida. Ahora déjame hablarte acerca de eso. ¿Cuánto es lo que se necesita para sostener la vida realmente?
Pero de acuerdo a lo que dicen, es que lo que te cabe en las dos manos es lo único que necesitas realmente. Lo que comes de más de eso, no lo necesitas en realidad. Pero estamos hablando de un poquito de comida en realidad. Ahora, ¿por qué algunos están pasaditos de peso? Una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Pan y agua, dice ella, es todo lo que se promete al remanente durante el tiempo de angustia. Ahora dice también en 1 Patriarcas y Profetas, página 261, en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio ¿de quién? De los santos ángeles. El apóstol Pedro, al hablar de ese tiempo de desastres naturales, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de ella serán quemadas. A este periodo de tiempo le llamamos el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque el principal sufrimiento del pueblo de Dios es la certeza de salvación. Jacob, durante su vida, él anhelaba ser un hijo de Dios, anhelaba ser el heredero, anhelaba ser el primogénito. Y tanto lo anhelaba que se robó la primogenitura. Y durante toda su vida, él vivió con la angustia mental de saber si realmente era el primogénito o eran puras mentiras y se estaba inventando a sí mismo. Y estaba tratando de ser por sí mismo algo que realmente no lo era. ¿Y de qué te sirve ser una falsificación si realmente tu nombre no está en el libro del cielo? ¿Y de qué te sirve pasar por todas esas pruebas y cuando Jesús viene no estás anotado en el libro? Y el Señor te dice: no te conozco. Señor, en tu nombre hicimos milagros, no te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. Y esa angustia que tenía Jacob se intensificó la noche en la que sabía que su hermano venía por él a matarlo. Y ahí fue donde luchó con un hombre. Y tú y yo sabemos quién era esa persona con la que estaba luchando. Era el Señor Jesús en realidad. Y cuando estuvieron ahí luchando, cuando lo descoyuntó la pierna, siguió luchando con él. Y él se dio cuenta que estaba ante un ser sobrenatural. Y cuando le dijo: déjame porque ya está amaneciendo, ya estaremos toda la noche luchando. Él le dijo: no te voy a dejar si no me bendices. O sea, yo quiero ir, mi papá me bendijo. Pero me bendijo a nombre de mi hermano. Esa bendición me ha tenido dudando toda mi vida. Yo quiero saber que tú me has bendecido a mí. Y es ahí donde le pregunta: bueno, ¿cómo te llamas? Le dice: yo me llamo mentiroso, me llamo ladrón, soy un falso, soy un usurpador, eso es lo que es mi nombre. Le dice: no, ese no es tu nombre. Tu nombre es Israel. Aquí en la tierra te dicen Jacob, pero tú eres Israel. Y quiere decir que has luchado con Dios y has vencido. Esa es la angustia. Hace que el pueblo de Dios pase por momentos en los que empiezan a buscar su vida y empiezan a analizar y empiezan a tratar de pensar en todos los pecados que hemos cometido, que son muchos. Y llega el momento en el que no sabes si realmente tu nombre está anotado en el libro de la vida. Y me acuerdo de la cita que leímos hace un momento, que la persona que realmente es santificada ni siquiera se imagina que su nombre realmente está anotado como entre los santos. Y realmente se siente peor que antes. Pero el Señor Jesús va a venir. En 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro nos explica que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Es un acto de misericordia, sino que el Señor es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos pongamos nuestras vidas en comunión con el Señor. Hay un grupo de personas que va a pasar por esta época. La Biblia les llama los 144,000. Ese grupo de personas es un grupo de personas que tienen la fe de Jesús. Y cuando la hermana White explica
Leen nada más las amarillas para que no lean todo lo grande. Las amarillas dice, son trasladados de la tierra de entre los vivos, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, han soportado padecimientos, ¿qué más? Hambre y ¿qué más? Y sed. Ese grupo de personas pasa por una época que nadie más, pasaron por el paquete. Y para pasar por ese paquete se requería tener la fe ¿de quién? De Jesús. Y por eso reciben en el cielo cosas que otros no reciben. Virtudes que otros no recibieron. Van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Ese grupo de personas es un grupo especial. Por eso la Biblia dice que cantan un cántico que nadie más puede cantar. Es el cántico de su experiencia. Su experiencia ha sido una experiencia que nadie más vivió. Nadie ha pasado por pruebas como la que ellos pasaron. Nadie ha vivido una época como la que ellos vivieron. Nadie. Y la experiencia de su vida llegó a niveles a los que nadie más llegó. Y por eso cantan un cántico que nadie más se puede aprender, solamente ellos. Porque ellos pasaron por una experiencia sumamente especial. Así que estamos delante de la tormenta. Un misionero llamado E. Stanley Jones contó una historia. Un compañero de él, misionero, se perdió en las selvas y extraviado en medio de la selva andaba dando círculos perdidos sin forma de salir de esa jungla. Y cuando estaba buscando la manera de encontrar, se encontró con un nativo. El nativo se acercó, o él se acercó al nativo pidiéndole ayuda para que lo sacara en medio de la jungla en la cual se encontraba. Y el nativo le dijo, bueno, sígame. ¿Quiere que lo lleve a la civilización? Sígame. Así que el nativo comenzó a caminar entre la jungla y el misionero siguió al nativo por en medio de la jungla. Pero se comenzó a desesperar porque no veía ningún camino. Y de pronto lo detuvo y le dijo al nativo, ¿estás seguro que vamos por el camino correcto? No veo ningún camino. Y entonces el nativo le dijo, mire Juana, en este lugar el camino soy yo, así que sígame. Queridos hermanos, estamos perdidos en medio de la jungla. La noche tormentosa está por venir. Tú sabes quién es el camino. ¿Quieres pasar por aquí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no va por mí. En medio de la tempestad tenemos un ancla en la que no podemos temer. Alguien que va a ayudarnos a llegar a puerto seguro. Y es Cristo Jesús. ¿Cuál fue las últimas palabras que el Señor Jesús dijo? Cuando te vas a San Mateo capítulo 28 y lees el último versículo, las últimas palabras registradas por San Mateo son: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Señor, en la crisis final también, aún hasta el fin del mundo. Así que, querido hermano, no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que se nos olvide la forma en la que Dios ha obrado con su pueblo en el pasado. Prepararnos, sí, esa es nuestra responsabilidad hoy. Una fe semejante a la de Cristo, una experiencia que hoy por hoy no tenemos debido a la indolencia, pero no tiene que ser tu experiencia. Si es la experiencia del pastor, del anciano, del que sea, que no sea la tuya. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, indignos, nos has concedido la gracia de la salvación.
la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Has enviado tu Espíritu Santo para ser nuestro guía y nos has dado tu santa palabra para iluminar la oscuridad en la cual estamos viviendo. Nos has dado advertencias acerca de lo que está por venir y has detenido el tiempo por misericordia a nosotros, esperando que crezcamos a la semejanza de Cristo Jesús. Has estado esperando que nos fortalezcamos espiritualmente. Por eso, Señor, queremos pedirte perdón por nuestra indolencia, por nuestra falta de atención, por nuestra falta de trabajo espiritual. Ayúdanos, oh Señor, a crecer, que nos podamos encontrar contigo día con día, tomados de tu mano, caminar de regreso al hogar celestial. Las pruebas que están por delante son muy duras. La noche se ha acercado, la maldad abunda a nuestro alrededor. Necesitamos que tú nos guíes, que nos tomes, que obres un milagro, que nos cambies, que nos transformes. Ten misericordia, queremos vivir contigo. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén. Amén.